¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. A ver, hoy día va a estar con nosotros Zaira Arias. Ella postuló en el año 2021 al Congreso de la República, no logró un escaño y ahora está exigiendo que por favor la dejen ocupar la curul que dejó Guillermo Bermejo en calidad de accesitaria. Como bien sabemos, el precandidato a la presidencia de la República, este congresista que además entró por Perú Libre, por el grupo de Vladimir Cerrón, está preso, ha sido condenado en primera instancia por el delito de terrorismo. Y hay una serie de interpretaciones que han dado algunos constitucionalistas, que es casualmente lo que ha llevado a un debate de no determinar, no aterrizar, no decidir si Zaira Arias puede entrar a ocupar ese espacio o no. Y bueno, teniendo a Fernando Rospigliosi como presidente de la mesa directiva, obviamente este se está haciendo cargo de que la interpretación suya sea la única que vale. De eso hablamos más adelante porque Zaira Arias estará con nosotros aquí en vivo y en directo en los estudios de Arde Troya y vamos a tocar muchos temas que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Rochezazo con el Ministerio del Interior. Un consorcio internacional está demandando por la compra de los 56 carros blindados. No olvidemos la adquisición del avión Antonov, que terminó costando casi 64 millones de dólares, el doble de lo que estaban poniendo como costo otras empresas que sí producen, que sí fabrican estos aviones. Un avión ucraniano que terminó vendiendo en Emiratos Árabes. Esto no solamente huele mal, apesta. Bienvenidos al programa, señores. Vamos con algunas menciones. Este jueves 20, desde las 9 de la mañana, acompáñenos en las redes de la República para la 10ª edición del Informe del Sector Gas Natural 2025 y conoce cómo el GNB impulsa una movilidad más económica y sostenible en el país. El 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025 reunirá además a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. Este encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel Lima. Organizan Seminario y UTEC Posgrado. Dicho esto, arrancamos con el desarrollo de la información. El gobierno ha anunciado que va a ampliar el estado de emergencia. Sí, hay una prórroga en Lima y Callao. Según el presidente de la República, José Gerí, hay resultados, las cosas están funcionando bien, no como él quisiera, pero van por buen camino. Las cifras no dicen lo mismo. Escuchemos primero al jefe de Estado. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo. Pocas veces se entiende, pero es parte del trabajo responsable que se tiene que hacer y es también con lo que hemos encontrado. Los esfuerzos de los alcaldes, del Congreso, del Ejecutivo y del Estado en sí mismo, pocas veces se ha visto. Y actuar en sintonía no es nada sencillo. Ya no se remanga solamente la camisa, ahora usa gorrito, ¿no? Tiene todo su outfit para aparecer como este hombre valiente, que madruga, que duerme muy pocas horas con tal de hacerle un alto a la criminalidad. Y bueno, se valora la intención, pero las cifras dicen que estamos igual o hasta peor que antes. Y en un ratito les voy a leer la última data que ha publicado Juan Carvajal, que es un experto en estos temas, a través de su cuenta X, y que además él recoge de SINADEF. Acá no hay una lectura antojadiza, ¿no? O un número que simplemente lanzas al aire para hacerle la guerra al Ejecutivo, para pechar al gobierno, para decir José Gerí no me cae. No se trata de eso, si te viene bien o mal el presidente de la República. Se trata de saber si esto realmente está funcionando. ¿Para qué amplían un estado de emergencia que no está dando resultados? Pregunta número 1. A ver, ¿va a haber toque de queda? No va a haber toque de queda. Eso ha sido ya descartado. No solamente lo ha dicho José Gerí, sino también Vicente Tiburcio, el ministro del Interior. ¿La delincuencia nos sigue ganando batalla tras batalla? Sí, la respuesta es correcta. Aquí el tema es que el presidente de la República habla de inteligencia y de cómo una división de la Policía Nacional realmente está logrando, ¿no?, detectar a estas organizaciones criminales que se encargan sobre todo de extorsionar y matar. Y a los que no matan es porque pagan cupo. Nadie se está librando, ni los pequeños empresarios, aquellos que tienen una bodega, que tienen una barbería, que tienen incluso
un pequeño negocio ambulante en una avenida donde venden emoliente, también tienen que pagar cupo. Así estamos. Y el que se niega, recibe bala. Viene un sicario en moto, te dispara y te mata. No, pero hemos tomado algunas medidas, por ejemplo, te pueden detener sin orden judicial en estado de emergencia. Uno puede ingresar a un domicilio, uno puede entrar a un evento, a una fiesta, a una reunión sin autorización de un juez. Sí, pero no está sirviendo porque no están detectando los lugares donde casualmente se reúnen estos delincuentes. Más patrullajes, yo no los veo. ¿Ustedes los ven? ¿No? ¿Más patrullajes? ¿Ven mayor presencia policial en las calles? Personalmente no. Y miren ustedes que manejo casi todo el día. En fin. No más de 2 adultos en moto lineal, como si la delincuencia estuviese vinculada directa y exclusivamente al uso de estos vehículos. Más requisas en penales. ¿Qué encuentran? 6 celulares, 7, algunos internos que se conectan a internet. Sí, drogas, armas, lo de siempre. Eso no está cambiando las cosas, por ahí no va. Más de 200 homicidios registrados durante el gobierno actual de José Gerí. De acuerdo a los datos oficiales del gobierno por medio del SINADEF. Dice, tras 39 días del gobierno actual, desde el 10 de octubre al 17 de noviembre, estamos 19, esto tiene 2 días, se han registrado 203 homicidios a nivel nacional con un promedio diario de 5.21. Es altísimo, altísimo. En los registros del SINADEF, durante los primeros 39 días del gobierno actual de José Gerí, existen 26 muertes violentas que, de acuerdo al certificado de necropsia, fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego, pero que aparecen registradas como ignoradas, de las cuales 13 son de Lima y 3 del Callao. Esta es la realidad. Y esto es a lo que el gobierno no le está haciendo un alto, poniendo un alto. Tenemos que ir con esta pausa que viene a continuación, y recuerden que en instantes, Zaira Arias, quien está pidiendo ocupar la curul, el escaño de Guillermo Bermejo, estará con nosotros aquí en Arde Troya. Las regiones del Perú no quieren limosnas, quieren oportunidades. Las regiones necesitan oportunidades para construir su propio futuro. Y esa es la propuesta del Partido Democrático Federal. Este 7 de diciembre construimos organización y democracia desde las bases. Participa en las elecciones primarias del Partido Democrático Perú Federal. Tu participación fortalecerá la voz de tu región. Hola, te saluda César Gamboa Serna, fundador y secretario general del partido Salvemos al Perú. Nuestro Perú clama un cambio verdadero. La inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades nos afectan a todos. Por eso nace Salvemos al Perú. Somos profesionales y ciudadanos que decidimos actuar. Nuestra alternativa es clara: seguridad para tu familia, educación y salud de calidad e inversión que generen trabajo. Salvemos al Perú. Con integridad y trabajo reconstruyamos el futuro que nuestro país merece. Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar. Con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente. Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales. Más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora. En el Perú, todos los días son una lucha contra el hambre en nuestros barrios y la falta de oportunidades, contra el abuso de los grandes y para enfrentar la impunidad, contra la delincuencia en las calles y la corrupción en el poder. Pero este 2026, al pueblo le ha llegado la hora de ganar. Vicente Alanoca y Ronald Atencio, únete a esta lucha. Venceremos.
Alianza Electoral Venceremos. Nueva Constitución para refundar el Perú. ¿Cómo están? Los saluda Les González, el presidente del Partido Demócrata Verde, para convocarlos a participar en nuestras elecciones primarias, para afianzar la democracia, para establecer el principio de autoridad, para construir el desarrollo económico y la paz social para ustedes y todos los peruanos. Piensen verde, vota verde. Seguimos aquí en Arde Troya, señores, y ahora vamos a hablar de María Cordero Jontay. ¿La recuerdan ustedes? Fue esta congresista expectorada del Parlamento luego de haber sido sancionada por la Comisión de Ética, porque su caso fue uno de los más representativos del grupo de los parlamentarios llamados mochasueldos. Fue escandalosísimo, porque en ese caso en particular habían audios. Eran una vergüenza. La señora se quedaba con hasta el 75% de la remuneración de los sueldos de sus asesores. Y aquí he transcrito, ayer me dediqué a recordar estos audios, a buscarlos, ¿no? Donde le decía, vamos al cajero entonces, yo necesito una parlamentaria. Imagínense ustedes, que gana lo que gana, un montón de dinero. Así como tú tienes cuentas, le dice a su asesor, yo también tengo cuentas y no tengo que ponerme. Impresionante. A ella la sacaron del Parlamento. Lo mismo debieron hacer con otros más que fueron denunciados por lo mismo. Y que si bien no hay elementos probatorios tan contundentes, es muy fácil llegar a la conclusión de que efectivamente también le han mochado el sueldo a sus trabajadores. Lo que pasa es que no hay voluntad política y este castigo depende única y exclusivamente del Congreso. Y Otorongo no comió Otorongo. Claro, si hablamos de María Cordero Jontay, era demasiado concreto, demasiado evidente, ya casi pornográfico lo que escuchábamos. O sea, si no la sacaban era, Dios mío, o sea, ¿qué onda? ¿Qué más tiene que pasar? Estás escuchando un audio donde le está exigiendo a su asesor y la están investigando por el delito de concusión. Y se están tomando medidas desde la Procuraduría General de la República. De hecho, le han embargado un inmueble, una casa en Barranca, valorizada en 200.000 nuevos soles. ¿Esto para qué? Suele suceder cuando hay una investigación y cuando se sabe que de todas maneras la van a condenar y van a tener que exigirle el pago de una reparación civil por el daño generado, garantiza de una u otra manera, en este caso la Procuraduría, que si se hace la loca y no quiere pagar, ya hay un bien que mañana puede rematar, obviamente, el Estado, para recuperar el dinero que lo más seguro es que esta señora se niegue a desembolsar. ¿Está bien? ¿Está bien? En una situación de esa naturaleza, cuando no hay garantías de que una persona realmente va a cumplir con lo que mande o manda la ley, bueno, embargar pues, chau a la casa de Barranca, chau. La señora no ha dicho ni pío, porque sabe que está con Roche, pues. Ya después de esos audios no se regresa, después de eso no se vuelve. ¿Ah? Imagínense, Punto Final sacó ese reportaje, recuerdo. Y a raíz del caso María Cordero Jontay, vinieron muchísimos otros. Y de pronto ya no teníamos 2, 3, teníamos como 15 mochasueldos. Y por otro lado los niños, y por otro lado la presunta existencia de una especie de prostíbulo en el Parlamento que quedó en nada. Se hicieron los locazos, dijeron, no, aquí no pasó nada, imposible creer, por favor, que algunos congresistas votaban de tal o cual manera a cambio de recibir favores sexuales de una oficina que estaba ligada directamente a Alianza para el Progreso. Pero todo eso igual, más temprano que tarde, se va a investigar. Cuando esta gente salga, no hay que votar por ellos, obviamente por los mismos, por los que tanto daño nos están haciendo, pierdan su inmunidad y por lo tanto tengan que responder. Porque el daño que ha generado y sigue generando este Congreso es algo nunca antes visto. Los parlamentos suelen ser impopulares. Nunca van a tener 50% de aprobación, ni en el Perú ni en ningún país del mundo. Pero ya aquí es realmente vergonzoso. A pesar que la última encuesta de Datum le ha dado un incremento importante
al Parlamento en cuanto a la simpatía que genera en la gente. Pero esto es muy variable, ¿eh? Yo les aseguro que en un próximo sondeo de Datum o de cualquier otra empresa encuestadora, otra vez caen a 7, 8. Depende de la ley que terminen aprobando, promulgando. Y ahora con lo que han hecho con Reinfo, yo creo que la gente se va a molestar y mucho. Guido Bellido, parlamentario nacional, salió en un programa de streaming a decir que en Patás no hay minería ilegal, que hay solamente informalidad. ¿Qué le pasó, señor Bellido? Pida disculpas por manifestar tamaña atrocidad. ¿Se acuerda usted de los 13 mineros muertos, asesinados en un socavón hace poco? Patás sigue en estado de emergencia. Sabemos que es tierra de nadie. No puedes ingresar porque casualmente son los ilegales, no los informales, los artesanales, los que tienen el control absoluto de ese territorio. Y donde hay además trata de personas, prostitución, tráfico ilícito de drogas, de armas. ¿Cómo va a decir Guido Bellido que no hay ilegalidad? Y el Reinfo no funciona. Los más de 10 años que tiene de implementación, lo único que ha demostrado es que es tan burocrático el sistema para pasar a la formalidad que los mineros pequeños, artesanales, informales, no la hacen. Dicen, no, olvídense, es imposible. Imposible lograrlo, imposible alcanzarlo. Y si esa entonces no es una salida, se buscan otras alternativas. De hecho, recuerden ustedes al exministro de Energía y Minas del gobierno de Dina Boluarte. Él se oponía a la ampliación, ¿no?, de la prórroga del Reinfo. Y se le vinieron encima y lo sacaron. Y ahora el Parlamento ha dicho ya, el Reinfo continúa. Ahora sí, por última vez, hasta diciembre del 2027. ¿Qué cosa? 2 años y un mes más con este sistema que es una lágrima. ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque el próximo año hay campaña, señores, 2026. Y son los ilegales, no los informales, los artesanales, ellos no son delincuentes, los ilegales, los que meten el billete, la plata, para financiar las principales campañas políticas. Hay un chupo de partidos, y lo hemos comentado aquí en el programa, que tienen como militantes afiliados a mineros ilegales. Mineros ilegales. Y si bien Reinfo lo que busca es formalizar a aquellos que no están dentro de la norma o que operan de una manera muy pequeña, muy rústica, artesanal, es la puerta abierta para la ilegalidad. Porque los que sí son delincuentes aprovechan esta vitrina, este acceso, esta puerta para seguir delinquiendo, haciendo de las suyas, sin ningún tipo de control por parte del Estado. Pero al Congreso no le importa, pues. ¿Qué le va a importar? Mientras me traigan plata, yo estoy tranquilo. Y el billete está ahí, con la cantidad de minerales que tenemos y con el dinero negro, sucio, es cierto, pero plata finalmente, que genera la minería ilegal. Olvídense. Se pueden mantener 5 o 6 campañas en simultáneo, en paralelo, y con, créanme, con un nivel A1, mítines, viajes, compra de vehículos para que los candidatos puedan recorrer el país. Ahí está el negocio. Y no va a ser, por supuesto que sí, claro que sí. Financian campañas políticas. ¿Cuántos mineros ilegales aparecen en el registro de visitas del Congreso yendo a visitar a uno o más parlamentarios? ¿Cuántos? Un montón también, y lo hemos dicho aquí. Pero ya no importa la indignación ciudadana. Ya, ¿para qué? Que la gente se molesta. Igual, nosotros hacemos lo que queremos, si somos los que gobernamos. Y es cierto, está todo tan confundido, tan trastocado en la política nacional, que no es el Ejecutivo realmente el que tiene la sartén por el mango. La sartén por el mango, ¿no? Y obviamente una oposición sana, que es lo que se entiende que es sano en una democracia, que le haga el contrapeso con una oposición. ¿Oposición? No, eso en el Perú no existe desde hace rato. No hay oposición.
Desde que Dina Boluarte asume la presidencia de la República, la oposición dejó de existir. Todos se alinearon a una presidenta que entró con un ideario de izquierda, habiendo sido la tesorera de Vladimir Cerrón, y admitió incluso que abrió hasta una cuenta mancomunada, y se convirtió prácticamente en una fascista, pues. Y quienes forman parte de este pacto en el Congreso de la República, que es la mayoría de partidos políticos, que además tienen, por lo tanto, la representación más grande, mayor número de parlamentarios, felices, pues. Hacemos lo que nos da la gana, nos subimos el sueldo y a la señora la dejamos viajar, que no responda nada, que vaya, que se opere, que no dé explicaciones. Ya, le archivamos todas las denuncias constitucionales y mañana que se las arregle sola. Mientras tanto, que con nosotros no se meta. ¿Cuántos ministros censurados? Nada, al Congreso no le interesó. Ya, Santibáñez, ¿se acuerdan ustedes? Lo censuramos como ministro del Interior. 5 doritos después tenía una oficina al costado del despacho presidencial con un cargo que no existía, se lo crearon única y exclusivamente para él, y al ratito nomás te damos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y de Derechos Humanos, ¿ah? A alguien que tiene que responder por la cantidad de arremetidas contra casualmente personas que en su absoluta libertad y de manera legal y constitucional, por ejemplo, salen a marchar. Y después él renunció y se fue abrazando a Dina Boluarte, ¿no? Muy cariñosos ellos, muy lindos, muy amorosos, como con Morgan Quero. Pero los dos renunciaron, se fueron. Uno porque quiere ser presidente de la República por el partido de Nicanor Boluarte, que es Morgan Quero, el exministro de Educación, y el otro porque quiere ser senador. ¿Por qué partido? APP. Obviamente, si el matrimonio era ese principalmente, Dina Boluarte y Acuña. Ellos mismos se presentaban en un mitin, acuérdense ustedes, en Trujillo, y decían, somos la mamá y el papá del Perú. La gente aplaudía, algunos, ¿no? Otros sentíamos vergüenza. Decíamos, Dios mío, a esto hemos llegado. Yo prefiero ser huérfana realmente, a tener esos padres. Y Acuña, la mamá de todo el Perú. No sé, mamá de quién. Ahora está en su casa, tranquila. Dice que no va a huir, que va a responder a todas las investigaciones. Ahora, porque el Congreso la sigue blindando, cuidando y protegiendo. Pero este Congreso se va a ir. Y la idea es que los que están ahorita en campañita no obtengan un escaño en la Cámara de Senadores. Porque recuerden ustedes que el reglamento, eso es importantísimo, ¿eh? El reglamento que fue aprobado la semana pasada ya quedó determinado que van a ser 130 diputados, 60 senadores, pero que la ley orgánica permite que el número eventualmente crezca. Vamos a terminar con 300 parlamentarios, olvídense ustedes, ganando un montón de plata porque se están subiendo el sueldo. Eso de los 15.600 soles, eso no es verdad, ese es el sueldo oficial. Además tienen su bono por función congresal, que es lo mismo que otro sueldo. 11.000 soles más, se están regalando una tarjeta navideña por 1.900 soles, bono de representación por gastos, que lo usan para hacer campaña. O sea, el principio de neutralidad no existe y el Jurado Nacional de Elecciones no hace nada, ¿no? O sea, yo con plata del Estado, con lo que recibo de sueldo, siendo un funcionario público, hago mi campaña. En vez de estar trabajando para el Parlamento, viajo a mi región y uso ese dinero para decirle a la gente que quiero postular, que quiero ser senador o diputado el próximo año. Porque también pueden ser diputados, ¿ah? Sí. Así también han cambiado las reglas de juego para permitirse absolutamente todo. Uno decía hasta hace 3 semanas, claro, son 60 escaños para senadores, no van a entrar todos los impresentables que tenemos ahora y que el 90% está en campaña y quieren permanecer, obviamente, así, prendidos a la mamadera del Estado. No, ahora dicen también podemos ser diputados. ¿Así? ¿Por qué? Porque una cosa es ser congresista y otra cosa es un Congreso bicameral, donde hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. No es lo mismo, pues, cuando la ley dice que un congresista no puede automáticamente, luego de que acaba su plazo de gestión, postular una vez más. Pero ellos se han encargado de hacer todo su arroz con mango para saltarse las normas, para destruir la Constitución, para pisotear el Estado de Derecho
Y para arreglar la camita, poner las sábanas, traer nuevo colchón, poner todo perfecto en función a lo que les conviene. ¿Qué hacemos? Nos preguntamos, ¿no? Yo también me lo pregunto, no crean, ¿no? Votar mejor, analizar, investigarlos, saber quién es quién. Porque además vamos a tener muchísimos candidatos, demasiados. Y claro, la gente dice, tantos partidos políticos, 39 han logrado formalizar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pucha, ¿quiénes serán los de estos partidos que no reconozco ni siquiera a través del logo? Bueno, indaguemos, de pronto son alternativas nuevas, pero que nos generan algún tipo de confianza, ¿no? O por último arriesgamos, pero no por los mismos, que ya sabemos lo que nos hacen cuando tienen el poder. Y después son tan mentirosos e hipócritas que reculan y dicen que no dijeron lo que dijeron, que no hicieron lo que hicieron. Por suerte, la tecnología, las redes sociales, te permiten acceder a todo. Al antes, al durante y hasta el después, con la inteligencia artificial. Yo no les voy a decir por quién hay que votar. Ni siquiera sé yo por qué me voy a votar. Pero sí les puedo recomendar que se guíen por información real. Que revisen a las personas que quieren un cargo en el Estado. Porque si esta gentuza no es cambiada, las cosas van a seguir igual o incluso se van a poner peor. Porque el poder es adictivo. El poder es adictivo. Y ellos lo que buscan es eso. No necesariamente el billetazo que se levantan. Eso también está bueno, ¿no? Obvio. Más de 49.000 soles, 47.000. ¿Quién no quiere? Pero el poder es el que te permite el lobby. El que te permite acceder a ciertos empresarios para que haya una tutía, para que te garanticen que mañana, cuando dejes de ser un funcionario público, tengas un puesto medianamente interesante y bien pagado en algún consorcio. Por ahí va la cosa. Claro, claro. La política es eso. Para muchos, desgraciadamente. En el Perú, para la gran mayoría. Cuando debería de ser un vehículo para servir, no servirse, y cumplir con todo aquello que se promete en campaña. Por eso es que la gente está tan indignada, está tan molesta, porque no pasa nada. Hay denuncias, hay casos que son más que claros, y no vemos resultados. La pita siempre se termina rompiendo por el lado más débil. Por ejemplo, el escándalo de la Cámara del Congreso de la República en un mitin de Fuerza Popular en Trujillo. Aquella vez en que aparece Keiko Fujimori con Galarreta, con Miguel Torres, Miki Torres, anunciando la precandidatura por cuarta vez de la señora lideresa de Fuerza Popular. ¿Qué hacía un equipo del Congreso que, según la norma, no puede ser utilizado para actividades privadas? El pobre camarógrafo se echa la culpa y dice, ¡ay, me equivoqué! Se va al jurado electoral especial de Pacasmayo, donde es citado y dice, yo me equivoqué. Es que como tengo mis equipos personales, me llevé la cámara pensando que era la mía y no me di cuenta que era la del Congreso de la República. ¿Y cómo sacó esa cámara de Lima para trasladarla a Trujillo? Bueno, ya quedó como algo anecdótico, ¿no? Algún día se sabrá, algún día, de repente, esto indignará a alguien más si quiera iniciar una investigación realmente seria. Mientras tanto no pasa nada. Sí, el chico renunció, obvio, después de que Fernando Rospigliosi, el presidente de la mesa directiva, apareciera diciendo que esto tenía que ser investigado administrativamente. ¿Qué pasó? A mí no me pregunten, No sea gracioso, señor presidente del Congreso de la República. Como que a mí no me pregunten si este chico trabajaba para una oficina, que esa oficina a su vez depende de la mesa directiva y usted es el presidente de la mesa directiva. Es que encima nos quieren agarrar de tontos, ¿no? De idiotas. Y yo puedo entender que hay un montón de gente que no sepa cómo funcionan, digamos, estas relaciones, estas jerarquías en el Parlamento. Pero déjenos esa chamba a nosotros, a los periodistas, que para eso estamos. Para tratar de digerirles la información de la manera más sencilla y puntual. Acá en el programa hemos hablado, porque además fue una revelación exclusiva de la República, de la compra de un avión Antonov ucraniano con 20 años de desuso
que ni siquiera lo vendió a Ucrania, porque Ucrania ya no fabrica con el tema de la guerra y todo, olvídense. Y lo vende Emiratos Árabes. Un avión que tenía que haber costado 32 millones y se terminó pagando casi 64 millones. Ok. ¿Por qué? Si había una empresa italiana y brasileña que ofrecían aviones que te daban la garantía de que ante cualquier imprevisto pudieses acceder, obviamente, a un chequeo, a una revisión, a alguna pieza. No. Compraron ese avión. Compraron ese avión a Emiratos Árabes. Y el Ministerio del Interior, a través de esta oficina que es la OGAF, Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter, tienen mucho por responder. A pesar de que el jefe ha renunciado, se ha ido. ¡Ah, qué casualidad! El jefe participa en un concurso público, hace que gane una empresa, porque eso es lo que está denunciando, un consorcio representado por 2 empresas, una de Israel y una de la India, con relación a la compra de los 56 vehículos blindados para la Policía Nacional. Dice, acá no hubo transparencia, me perdonarán. Y hemos demandado al Ministerio del Interior porque nos han hecho trampa, nos han sacado de carrera. Cuando nosotros estábamos presentando en este concurso público, en esta Buena Pro, propuestas mejores a las de la israelí Plazan Sasa, que fue finalmente la que ganó la Buena Pro. Y le terminó vendiendo al Ministerio del Interior a través, repito, de esta oficina, los 56 vehículos blindados por un monto de $24 millones. Ahí está el vehículo blindado. Las empresas en mención dicen, acá hubo favoritismo, nos excluyeron sin darnos ningún tipo de explicación, no respetaron el contrato, nosotros estábamos aquí compitiendo de manera limpia y simplemente nos expectoraron, nos dijeron, no, ya, ustedes no, ganó, acá está el nombre, que es medio raro, Plazan Sasa, la israelí. ¿Pero por qué? Si nosotros teníamos una propuesta incluso mejor, ganó, lo siento. ¿Qué? Sí. Ojo, y todavía está pendiente la investigación por el caso de la compra de los chalecos antibalas, las pistolas de 9 milímetros y los rochabuses, que están con Roche. Todo esto desde el Ministerio del Interior, además, que hoy en día me atrevería a decir que es la cartera más importante con el nivel de delincuencia que tenemos y la criminalidad a la que tenemos que enfrentar todos los días. ¿Así se tiran nuestra plata? ¿Favoreciendo a una u otra empresa? Y esta no es información que uno simplemente, no sé, va creando como parte de una especulación para fregar, para molestar, para ser crítico o crítica, sin ningún tipo de asidero del gobierno de turno. No. Hay informes amplios, contundentes, de Contraloría General de la República. Se trata de compras del Estado. ¿Me pueden explicar cómo el jefe de la OGAF, después de esta demanda que han presentado las empresas que fueron excluidas del proceso del concurso público, da la Buena Pro a Plazan Sasa y una semana después renuncia? Acá todo parece indicar que lo contratan, entra a la oficina, compra los autos blindados, hacen una trampita ahí para sacarse de encima a los demás competidores y ya. Hice mi chamba, no tengo nada más que hacer aquí. Me quito, renuncio. ¿Escándalo? Por supuesto que hay un escándalo. Y de aquellos. Zaira Arias ya está ingresando a los estudios de Arde Troya. Ella está pidiendo ingresar al Congreso de la República en calidad de accesitaria luego de que Guillermo Bermejo fuera condenado en primera instancia, no hay una sentencia firme todavía, y es la verdad, por el delito de terrorismo y esté ahora preso. Lo han sentenciado a 15 años de cárcel. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los constitucionalistas con los que hemos hablado? Conversamos de eso y más con Zaira Arias, pero primero, esta publicidad.
El Perú no puede más. Criminalidad, corrupción, pobreza. Es momento de actuar con firmeza. Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad. Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles. Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución. Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas. Basta ya. Es hora de recuperar nuestro país. A ver, Zaira Arias postuló en el año 2021 al Congreso de la República, no logró un escaño y ahora lo que está exigiendo es que por favor le permitan ingresar en el lugar que ha dejado Guillermo Bermejo. Recuerden ustedes que estuvo acá en el programa, además, presentando su precandidatura porque quería ser presidente de la República, pero antes de las elecciones lo que llegó es una sentencia en primera instancia por el delito de terrorismo. Lo han condenado a 15 años, está en prisión y Zaira Arias dice, ok, entonces me corresponde entrar. No, porque lo han condenado por terrorismo, entonces aquí lo que tiene que entrar a tallar es la figura de silla vacía, pero no es una condena firme. Entonces ahora mismo los constitucionalistas que están hablando y opinando sobre este tema tienen diferentes miradas o interpretaciones de la norma, basándose en los artículos del propio Congreso de la República, el 15A, el artículo 25, reemplazo por accesitario, y de todo lo que vamos a hablar casualmente como invitada que está esta mañana aquí en Arde Troya, y a quien le agradezco, por supuesto, por haber aceptado esta entrevista. Gracias por venir, Zaira. Muchas gracias, Juliana, por darme esta oportunidad de poder continuar levantando esta bandera de lucha, que es por el reconocimiento al voto popular. Yo más que un favor diría que estoy exigiendo un derecho. Y más que mi derecho político como congresista accesitaria elegida en las urnas, es el derecho al pueblo de tener una representación, una voz hoy en estas condiciones tan adversas contra el pueblo que vienen implementando de este parlamento dictatorial una serie de atropellos diarios y desgraciadamente el pueblo está pagando con su sangre, con la vida de sus hijos, la indolencia de estos congresistas que creen que el Perú es su chacra y que el señor Fernando Rospigliosi cree que es el amo de llaves del parlamento. La voluntad popular. Carta notarial. Sí, exactamente. El día de ayer he mandado una carta notarial también directamente a este señor, porque lejos de tan solo caer en calificativos misóginos hacia mi persona, sindicando violencia, pataleos, lloriqueos, que él explique, ¿no?, en qué sentido se refiere estos calificativos cuando lo único que yo estoy reclamando es un derecho. Y bueno, esos ataques misóginos podría incluso decir que es parte de la política tradicional que debemos descartar de la vida pública, pero incluso también me ha terruqueado públicamente, o sea, ha dicho de que yo voy a tirar bombas Molotov y yo pienso de que él tiene que entender el espacio que tiene en este momento. Él no está en su casa, él es en este momento un funcionario público, presidente interino de este parlamento y tiene que dirigirse sobre todo a las mujeres con respeto. Pero ¿es consciente usted que sí se ha ganado fama de revoltosa? La detuvieron, recuerda usted, en la Marcha por la Paz por tirar pintura. Es alguien que no se queda callada, cosa que me parece muy bien, pero que muchas veces ha utilizado adjetivos o frases, empleado un discurso que ha tenido decibeles demasiado altos y que a la gente en general le ha incomodado y ha dicho, uy, qué miedo con esta señorita, sobre todo porque abraza un ideario de izquierda, porque, digamos, formó parte de la campaña de Perú Libre, porque es amiga de Bermejo. O sea, eso lo asume con las consecuencias que trae consigo. A ver, es parte de una campaña de demolición, evidentemente. A mí me dicen radical, revoltosa, porque digo la verdad. O sea, en este país y para esta derecha que continúa con una narrativa completamente falseando la realidad que atraviesa nuestro pueblo, ser contestataria, ser honesta y decir la verdad tal cual, sin tapujos, describir la realidad, es ser radical. Cuando yo pienso que finalmente tienen que escucharse más voces, no tan solo la mía, hay tantos peruanos y peruanas que quieren denunciar los atropellos que viven día a día. 8 de cada 10 peruanos, Juliana, no tiene beneficios sociales. Quizás tú estás en planilla, tienes gratificaciones, o bueno, como de repente a otras Nunca personas. estoy en planilla en mi vida. Pero 8 de 10 personas, bueno, entonces eres parte de la cifra claro, tan alarmante de informalidad. No tienen derechos sociales, Juliana, y pienso de que esa voz que tiene que recoger las denuncias públicas, el sufrimiento que atraviesa nuestro pueblo, pienso de que ese mandato se debe respetar y en el Parlamento no se debe bloquear la voluntad del pueblo. Pero a eso voy, ¿no? Que el tema de Bermejo y de la posibilidad de que usted sea la accesitaria es un asunto que está ahora sobre la mesa y que
obviamente ha generado una serie de opiniones por parte de especialistas. Para ser honesta, debo decir que hemos consultado por lo menos con 4 o 5, y de los 4 o 5, 4 nos han dicho que sí le corresponde a Zaira Arias ingresar al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque si bien Guillermo Bermejo está preso por el delito de terrorismo, todavía no tiene una condena firme. Ha sido sentenciado en primera instancia, razón por la cual le permitiría la propia norma, la propia ley, que ella ingrese. Pero hay quienes hacen una lectura diferente diciendo no puede ingresar. ¿Por qué? Porque en el caso de Bermejo, si bien no tiene condena firme, tiene prisión efectiva. Está cumpliendo con una prisión efectiva. Y esto va a demorar y falta muy poco en realidad para que este Congreso se vaya a su casa. Julio del próximo año salen todos. Entonces hay quienes, como Fernando Rospigliosi, dicen que usted está haciendo pataleta, ¿no? Que quiere entrar sí o sí, cuando esto tiene que seguir una ruta administrativa, por decirlo de alguna manera, para determinar si le corresponde o no le corresponde. Bueno, yo creo que finalmente es evidente la clara oposición de este Parlamento a que se cumpla con la ley. La normatividad es clara, acá no hay nada que interpretar. Mientras no exista una condena firme, una sentencia firme, ingresa el accesitario en reemplazo. Eso lo señala tácitamente el artículo 25 en su segundo párrafo. Cuando el congresista está impedido de ejercer las funciones por más de 120 días, incluso en los casos penales, justamente ahí entra la figura del reemplazo del accesitario. Incluso hay jurisprudencia al respecto. En el 2006, por ejemplo, con el congresista Luna, el Congreso lo suspende porque estaba atravesando también un proceso penal. Pero ingresa no por terrorismo. El congresista Ruiz, sí, pero repito nuevamente, el artículo 15A no entra ni siquiera en la discusión porque no se trata de una sentencia el artículo firme. 15A lo que dice en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme Entonces, por la comisión de un delito que no es el caso de Bermejo, no es el cierto, caso, es él correcto. ha sido Entonces, condenado a lo en que primera iba era instancia. eso, ¿no? ¿Qué pasa? 2 años después la Corte Suprema lo absuelve y él retorna al Parlamento y sale el accesitario. Es decir, hay jurisprudencia al respecto, solamente es que hay una negación de este Parlamento, o mejor dicho, esta mesa directiva, que ven en mí claramente un peligro. ¿Usted Pero un cree que si peligro fuese para la alguien de derecha, corrupción. Hace hubiera entrado? rato, si fuese fujimorista o alguien de estos partidos corruptos y cómplices del fujimorismo, quien está gobernando ahorita el país, de facto, ya hace rato hubiese juramentado, ¿no? Pero lo hacen porque yo vengo del pueblo, lo hacen porque yo defiendo a mi pueblo. Y lo hacen porque saben que conmigo no van a poder transar, porque yo no tengo rabo de paja para que me pisen. Yo no tengo antecedentes, ni denuncias policiales, ni judiciales, ni penales. Yo estoy limpia. A mí no me van a poder coaccionar ni someter. Y eso es lo que ellos no quieren. Y desde ahora han empezado con una campaña de demolición ante la opinión pública, con el apoyo de la prensa favorita de esta clase política rapaz. Y finalmente lo que se está atropellando aquí, repito nuevamente, no es mi derecho político, que también tengo derecho político a representar, a ser elegida y a elegir, sino que están vulnerando la propia Constitución, que manda 130 congresistas, y ahorita ya va a cumplirse un mes en donde la representación nacional está incompleta. La condición del congresista Guillermo Bermejo está en suspenso. Es decir, y él ha apelado, obviamente, y hay que esperar esas no han apelaciones. tomado ni siquiera una decisión ni una posición. Y finalmente, ante esta negación de ellos cumplir y acatar con la ley, con su propio reglamento, yo voy a tener que elevarlo esto a los fueros judiciales, porque si no, ¿quién nos protege, Pero Julián? el tiempo se le va a pasar, ¿Quién nos porque en protege? abril son las elecciones y en julio juramentan los nuevos parlamentarios que ahora van a ser diputados y senadores. ¿Le ganará el tiempo? ¿Le alcanzará el tiempo? Yo todavía espero y creo en la justicia en este país. Esperemos realmente que el Poder Judicial tome este caso como un caso emblemático, porque, repito, aquí se están vulnerando derechos fundamentales, el derecho del pueblo a vivir y ser parte de la vida pública del país. Entonces esperemos que mediante esta demanda que estoy preparando, y seguramente el día de mañana ya estaré ingresando al Poder Judicial, le tomen la atención del caso, porque si no hay nadie que nos ampare, entonces los peruanos, y el mensaje es que los peruanos estamos completamente desprotegidos y expuestos a que las tiranías hagan lo que quieran, incluso violando los derechos fundamentales. Esto se ha convertido en una especie de guerra entre usted y Fernando Rospigliosi, ¿no? De hecho, el presidente de la mesa directiva ha dicho, ¿qué tanto pide Zaira Arias entrar al Congreso de la República cuando ha dicho que este Parlamento es de lo peor, que es una cloaca? Entonces, que se quede. Yo no he cambiado de opinión. Yo no vendo mis principios.
Y si alguien tiene que hacerse un cuestionamiento de sus cambios y de pareceres, es el señor Fernando Rospigliosi, que pasó de decir que Fujimori era un criminal, después de 180.000 soles de por medio, vendió su conciencia y ahora es el defensor más acérrimo del fujimorismo. Pienso de que los que quieran dar cátedra de moral, primero deben mirarse al espejo, sin ¿Y duda usted, alguna. cuando se mira al espejo, qué ve? ¿Una mujer de izquierda, una mujer socialista, una mujer que abraza ideas comunistas? Porque usted postuló por Perú Libre. Y el ideario era abiertamente pro Chávez, pro Maduro, pro hermanos Castro, es decir, un plan de gobierno con ideas comunistas. ¿Eso ha cambiado en usted? Yo no he cambiado, como repito, Juliana, de posición. Yo no voy a cambiar nunca mi identidad. ¿Pero qué? ¿Socialista, Yo soy comunista? una ¿Cómo mujer de izquierda, soy socialista, soy roja como mi saquito, y orgullosamente, porque han sido justamente los movimientos sociales quienes han conquistado los grandes derechos de los peruanos. Y los que siguen batallando contra esta clase política que ha fracasado en todos los sentidos, que cree que el Perú es su chacra y que cree que los peruanos somos sus esclavos. Creo que debemos dejar y abandonar esas ideas aristocráticas medio medievales en donde se niega el derecho incluso más fundamental de una democracia, que es el voto y a tener una representación. Y esta es una muestra de eso. Hay quienes la han criticado y han dicho, lo que pasa es que Zaira Arias está buscando, obviamente, beneficiarse como congresista accesitaria del dineral que uno recibe siendo parlamentario. Pero luego he leído comentarios suyos donde ha anunciado que si entra a ocupar el escaño que ha dejado Bermejo, que usted pide recibir el sueldo mínimo, 1.130 soles, que no quiere más. Es correcto. Yo pienso de que... Pero eso no va a pasar, pues va a tener que recibir igual el dinero y el bono de representación. Mira, Juliana, a mí me parece gracioso que a mí me fiscalicen anticipadamente, ¿no? Es decir, ni siquiera he asumido, ni he podido ni siquiera demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad, pero a mí me fiscalizan. ¿Pero por qué no fiscalizan a los que realmente están cometiendo un latrocinio contra el erario público? Con este festín navideño que va a costar más de 80 millones a las arcas del Estado. En los últimos años, de 2021 a 2025, el Congreso ha aumentado sus gastos por más del 140%. Es decir, tenía presupuesto en el 21 de 600 millones, ahora tiene 1.500 millones. Mientras el pueblo pasa hambre, no tiene medicamentos. Mucha gente no tiene ni un trabajo. 8 de cada 10 peruanos, como te repito, no tiene beneficios sociales. Es un insulto para el país que esta clase política se comporte como una rapiña. Una clase política que está aliada a la izquierda también de Vladimir Cerrón. Y ahí estamos viendo en la mesa directiva a Valdemar Cerrón y cómo el líder del partido por el que usted se la jugó y participó, es finalmente un aliado, es un aliado ahora de quienes forman parte del pacto y han sostenido el gobierno de Dina Boluarte y el del señor Kerí. Completamente de acuerdo, Juliana. Yo renuncié al Perú Libre en el 2022. Yo sé que renunció. Porque yo denuncié incluso que no se respetaba la democracia interna, no había centralismo democrático, hasta falsificaron mi firma. Sí, pero ¿qué tan democrático puede ser el hecho de estar a favor de cerrar el Congreso? Porque usted en un momento dijo, yo sí creo que está bien disolver el Parlamento Nacional. Eso es de lo menos democrático que hay. Lo que pasa es que la prensa en su momento tergiversó mis declaraciones. Lo que yo estaba exigiendo era una asamblea constituyente, que le diésemos paso a una nueva etapa en el país, en donde el Perú entero, todos los sectores sociales de nuestro país, tengan una voz y redactemos una nueva constitución y tiremos a la basura la constitución de la dictadura, que dicho sea de paso, en estos últimos años ha sido reformada en más de 70 artículos para seguir perfeccionando los mecanismos de latrocinio, corrupción e impunidad. Tengo que cumplir con la pausa, regreso con usted. Vamos con esta publicidad y volvemos con Zaira Arias, quien está exigiendo regresar o entrar al Congreso de la República en calidad de accesitaria de Guillermo Bermejo. Volvemos. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo juntos. Olivera, presidente del Frente Esperanza.
En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas. Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos. En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza. Con renovada esperanza, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. En estas elecciones primarias, tu alternativa es el FREPAP. Elige el pescadito, con el agro al poder. Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso de la República de la mesa directiva, ha dicho Zaira Arias no va a entrar en calidad de accesitaria porque la ley lo prohíbe. En todo caso, que apele el señor Bermejo, por más de que ha sido condenado en primera instancia, y que deje de molestarme y hacer pataletas, porque nada de eso va a hacer que yo actúe de otra manera. Nosotros, en aras de la transparencia y la verdad, como se trata de un tema de interpretación de la norma tanto del artículo 25 como del 15A, hemos llamado desde ayer y conversado con varios constitucionalistas, con la propia Marianela Ledesma, quien ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, hemos hablado con Luciano López, hemos hablado con un montón de gente, y se los comentaba antes de conversar con Zaira Arias, el 90%, es decir, 4 de 5 personas con las que hablamos nos dijeron sí corresponde, porque efectivamente está preso Guillermo Bermejo por el delito de terrorismo, pero no ha sido su sentencia todavía suscrita en una segunda instancia, para que me entiendan. No se trata de una condena firme. A pesar de ello, Fernando Rospigliosi ha dicho no entra Zaira Arias. Y esto, desgraciadamente, ha pasado, creo yo, a una pelea personal, donde se están mandando cartas notariales. La carta notarial a Fernando Rospigliosi diciendo que retroceda, porque si no lo va a querellar por haberle dicho terrorista. Correcto. ¿Ya recibió respuesta usted? Le he dado el plazo de 24 horas, ¿no? Vamos Hoy a día esperar se cumplen. que sí, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el conducto regular, con lo que la ley nos da, porque repito, o sea, la ley es clara, ¿no? También, ni por muy congresista que sea el señor Fernando Rospigliosi, tiene derecho a injuriar y a difamar. Él tiene que respetar sobre todo a las mujeres, y que finalmente pues él carece, como repito, de la moral para siquiera interpelarme. Ahora, él es una contradicción andante. Entonces, él dice, no va a ingresar, no le corresponde nada, adelantando opinión. Entonces, ¿para qué pide informes a la Procuraduría, a la Oficina de Asesoría Legal del Parlamento? Entonces, esto es una prueba más que justamente va a servir como medio probatorio a la demanda de amparo que vamos a interponer, de que obviamente hay una posición política, no legal, no constitucional, de bloquear el acceso a mi persona como representante nacional por una cuestión política. ¿Y eso cómo se llama, Juliana, aquí en la China? Persecución política. Y eso es lo que están haciendo ¿Usted está siendo una perseguida política? Correcto. Lo estamos viendo claramente. ¿Cree que Betsy Chávez es una perseguida política también? Sí, creo que Betsy Chávez es ¿De una verdad? perseguida política. Sí, a pesar de haber sido cómplice de un golpe de Estado. Bueno, fallido, Julia, pero golpe de Estado. Ahí vamos a entrar un poco a las chispas, ¿no? Porque creo que de repente ya conoces mi posición. El pueblo entero está luchando contra esta tiranía, no ayer, no desde que los jóvenes pero eso no te da también derecho han luchado, para sino irte en desde contra más antes, ¿no? de la democracia, ¿no? Y disolver el Congreso de la República o anunciarlo. Lo que pasa es que le salió mal el juego a Pedro Castillo porque no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero su intención fue hacer exactamente lo que tú y yo criticamos, ¿no? Arremeter contra un Estado de Derecho como lo hizo en 1992 Alberto Fujimori. No, pues, fue Juliana, un copy-paste. No es cierto. A ver, no fue porque no le el ligó. presidente Castillo no hizo un golpe. El presidente Castillo hizo historia, Juliana. A él no lo bajaron, o a él no lo vacaron, no le dieron el golpe parlamentario por haber leído un discurso. A él lo defenestraron por lo que representaba y por lo que sigue representando, Juliana. Hay una gran parte de la población que lo sigue respaldando, que considera que él fue víctima del golpe parlamentario, pero es esa gran parte de la población que desgraciadamente algunos no quieren escuchar.
No, Y justamente yo me baso en las pruebas. El señor apareció en mi esa voz. televisor diciendo, anuncio el cierre del Congreso de la República. Y eso, en alguien que tiene un espíritu democrático, sin importar si quien lo hace es de derecha o de izquierda, es un atropello constitucional, una infracción gravísima que tiene que ser castigada. Sí, pero lo que olvidan decir ustedes, a veces yo entiendo de la perspectiva un tanto sesgada, porque también hay que entender de que ustedes hablan desde su punto de vista, es que para entonces ya no había... Desde los elementos probatorios, hay un video. Para entonces ya no había Estado de Derecho, Juliana. El Parlamento había roto con el equilibrio de poderes. Había restringido... Eso es muy subjetivo, te estoy hablando de verdad. Había restringido la capacidad del presidente de la República a plantear las cuestiones de confianza. Es decir, el presidente ya no podía cerrar el Congreso, pero el Congreso sí lo podía vacar. ¿Habla con él usted? Y de hecho, en la tarde, a las 3 de la tarde, ese día fatídico para la democracia, ya habían logrado los votos necesarios, votos antidemocráticos, golpistas. Votos finalmente, nos gusta o no en una democracia. No, en una democracia no se vaca un presidente porque no me gusta o porque tengo intereses subalternos a la voluntad popular. Es que eso es muy subjetivo, depende de la lectura que dé usted porque apoya a Castillo, pero para el Congreso de la República... No han respetado la voluntad popular. ¿Y usted cree que dar un golpe de Estado es respetar la voluntad? Y hoy, escúchame, hacer un quiebre democrático de esta manera? Para que te des cuenta de que eso no viene desde ahí. Y hoy tampoco la respetan con mi incorporación como congresista legítimo. Ok, ese es otro tema del que es que es lo mismo. Creo que estamos de acuerdo en que efectivamente... Es lo mismo. No es lo mismo. Respetan la voluntad popular. Entonces, tan solo, ¿cuál es la lectura de la voluntad población? popular? ¿Usted cree que tan solo la cuando gente ellos está de gobiernan acuerdo hay con lo que democracia? hizo Castillo? Pero cuando nosotros, o la izquierda, o el pueblo se autogobierna, entonces ahí sí no hay democracia. Pero está entrando en contradicciones porque habla de las acciones que se toman políticamente desde la voluntad popular. Y acá no se trata de la voluntad popular. La voluntad popular es ir a las urnas y elegir a tus representantes. Y es lo más sagrado. Ok, y es lo más sagrado, por supuesto. Pero todo lo demás pasa por un tema constitucional, legal, normativo. Y el señor Pedro Castillo, que yo entiendo que es su amigo, que usted lo apoya y que lo quiere mucho, como a Betsy Chávez y a otros más, dio un golpe de Estado que no le salió. A ver, yo Porque como te además vuelvo a fue repetir, tan no fue un torpe. golpe de Estado, sino que hice historia. Y otra cuestión, ¿no? Juliana, tú comparas a Fujimori. Bueno, Es que en fue el lo caso mismo. en el caso de Fujimori, Juliana sacó las tanques a las calles. Porque tenía reprimió, pero eso quería desapareció, Castillo, pues. tomó el poder judicial. Desapareció gente, Juliana. Persiguió a la disidencia. Ese tema no se- no- Entonces, no lo estoy ¿cómo tú poniendo- puedes comparar una proclama, un mensaje a la población con el golpe de Estado de Alberto Fujimori que costó A muchas ver. vidas y mucho esfuerzo y trabajo y sangre de nuestro Señora pueblo Arias, por vivir en una yo no democracia? estoy hablando de los delitos de lesa humanidad y Es que tú la lo corrupción. comparas, entonces hay que hacer yo no estoy grosas- comparando grosas diferencias. los gobiernos. Estoy comparando un hecho específico. Por eso, estamos golpe de hablando. Estado. No, fue un golpe, pues. Golpe de Estado. Golpe es el que hizo Fujimori. Y lo que hizo Pedro No, Castillo. a ver, ¿a quién masacró el presidente Castillo? Porque Pedro Castillo no tenía ¿Cuántos tanques de guerra sacó ¿Por qué Pedro no? Castillo? Porque casualmente como no lo apoyaron, terminó preso. El mensaje a la nación, incluso según la propia Constitución, tiene que ser, para que tenga efectos Fue lo legales, mismo ese mensaje a la nación para que que el de tenga Alberto efectos Fujimori. legales, tiene que tener refrendo ministerial. Y en el caso del presidente, no tuvo refrendo. ¿Y de para qué lo ningún hizo entonces? ministro. Usted que es su amiga y habla con él, ¿para qué lo Repito, hizo? hizo historia, escuchó al pueblo. Y ahora, o sea, la derecha lo que quiere hacer, o ciertos sectores, es encasillar el discurso del presidente a que cerró el Parlamento. Claro, este Parlamento que hace todos los latrocinios que hace. No importa. O sea, así su defensa sea Es la contradictoria misma excusa de los y su crítica fujimoristas. sea contradictoria. Disolvió el Congreso Lo más porque no lo importante dejaban y lo trabajar. que yo resalto del mensaje de la nación del presidente es que él convoca a la Asamblea Constituyente. La principal bandera que él llevó durante su campaña y la convocó, lo puso en agenda nacional. Y personalmente yo te puedo decir, Juliana, yo no cerré tanto porque quería que el Parlamento se cerrara. No, yo salí a luchar a las calles por la constituyente. Y cometió excesos, admite que tirar pintura, porque terminó siendo detenida y demás, ¿fue un exceso que debería... Exceso, la fuerza bruta policíaca que asesinó a más de 60 peruanos. Ahora, Pero admite que no debió comportarse de esa manera, porque de lo que se trata es de poder, obviamente, ejercer tu derecho legítimo y constitucional de salir a protestar, pero no generando, evidentemente, estos episodios que son violentos, tirar pintura. No, definitivamente no es violento tirar A un mí me poco de parece pintura violenta. por defenderme, Juliana. La policía me agredió.
La policía nos agredió quitando nuestra banderola. Y ahora ustedes se olvidan del contexto. ¿Ustedes qué cosa querían? ¿Que nos quedáramos sentados en nuestras casas viendo cómo masacraban al Perú entero? Nadie está diciendo eso. Yo soy pro marchas. Entonces, ok, es un legítimo derecho salir a la calle y expresarte sí, pero de la no manera tirar que pintura a la sea. gente y no, digamos, comportarte de una manera donde no se está respetando lo pacífico que Sí, tiene que representar siempre una Que de movilización. violento tiene defenderte con un poco de pintura ante la agresión policíaca. ¿Qué de violento tiene defenderse? A ver, si fue Ahora, agredida o no por la policía, lo que se ve claramente es que usted es detenida por cometer actos que van no, en contra. por protestar, Juliana. No, porque por protestar sin tirar pintura, por levantar una banderola que decía renuncia a Boluarte, ya van 27 asesinados. Por eso me detuvieron. Yo no tengo, repito nuevamente, antecedentes de ningún tipo. Yo creo realmente en un movimiento social que proteste pacíficamente. De hecho, Juliana, nuestro movimiento ha sido muy pacífico. Tú dime, ¿cuántos muertos ha habido en la policía? Cero muertos en la policía. ¿Y cuántos muertos ha dejado el Estado bajo el gobierno de facto de Dina Boluarte, de Gerí y del fujimorismo? Más de 60 asesinados. Un gobierno que nos guste o no fue constitucional, porque le correspondía a ella asumir luego de que obviamente fuera es que ni siquiera le correspondía, Juliana. Sí, claro. Sí, claro que no, porque la constitucional. vacancia que hicieron contra el presidente no alcanzó los votos necesarios, según el propio reglamento de la Constitución, pero del Congreso y de la presidente Constitución. y le corresponde a la primera o al segundo No, lo que vicepresidente, correspondía era respetar, como tú dices, la Constitución y el reglamento, y Sobre la seguir el Constitución, conducto regular. Sobre la Constitución no hay nada y es algo que tenemos que respetar, nos guste o no. Le agradezco mucho por haber venido, nos gana el tiempo y, bueno, me imagino que si este asunto avanza, como se espera, porque le tienen que dar una respuesta, no la pueden tener así, si sí o si no, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? No, nosotros ya vamos de inmediato a tomar ya acciones legales, porque evidentemente hay pruebas de sobra para demostrar ante un tribunal constitucional que hay una clara intención política de persecución de parte de la mesa directiva por no respetar su propio reglamento. Perfecto, en muchas ese sentido gracias. vamos a continuar levantando las banderas de nuestro pueblo, luchando por nuestro pueblo, y esta simplemente es una lucha más de escaramuza con esta reacción que ha capturado esa institución y que justamente yo vengo a devolverle la moral a esa institución que no es de ellos, es del pueblo. Y en ese sentido vamos a seguir luchando por ello. Gracias por haber venido. Señores, este jueves 20 desde las 9 de la mañana, acompáñenos en las redes de la República para la 10ª edición del informe del sector Gas Natural 2025 y conoce cómo el GNB impulsa una movilidad más económica y sostenible en el país. Y además, el 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025 va a reunir a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales. ¿Para qué? Para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro va a ser los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel. Organizan Seminarium y UTEC Postgrado. Dicho esto, señores, se me acabó el tiempo. Tengo que irme. Gracias por vernos y nos reencontramos mañana jueves con más aquí en Arde Troya. Chau. Compartan este video y pongan like.